Ya chicos, vamos a hablar de artritis séptica. Cualquier pregunta me la dicen en el momento para ir respondiendo, ¿bueno? Bueno, Bueno, como definición, es una inflamación articular aguda, ¿cierto? O crónica, lo vamos a ver ahora en la aguda, que es causada por microorganismos que invaden la membrana sinovial. Ya, y esto pueden ser de diferentes tipos, pueden ser bacterias, ¿cierto? Pueden ser también a nivel viral, otros tipos ya es más raro, pero vamos a hablar de la bacteriana, artritis séptica. Entonces, la vía de entrada, esto es algo que es muy preguntado siempre en examen en todas partes, la vía de entrada 80% es hematógena, ¿ya? También puede ser directa y por contigüidad. Son tres vías de entrada en total. La directa puede ser cuando es por un traumatismo o cirugía y generalmente hay una puerta de entrada bien localizada. Y por contigüidad suele ocurrir más bien en contexto de una osteomielitis, que ocurre en cualquier contexto, sea una fractura expuesta, por ejemplo, donde no hay un tratamiento oportuno. La infección se disemina, ¿cierto?, por contigüidad y afecta de esta forma la articulación. Respecto a la importancia de esto, hay que saber que es un cuadro que es rápidamente progresivo, ¿ya?, y que es altamente lesivo para el cartílago articular. Es muy secuelante y mientras más tiempo demore esto en ser tratado, más probable es que requiera reemplazo articular y queden secuelas, ¿ya? De hecho, hasta un tercio requieren un reemplazo articular a largo plazo, porque esto es una causa de artrosis secundaria. Por lo mismo, requiere un tratamiento oportuno para que no haya secuelas. Es además potencialmente letal, pero en algunos grupos selectos de pacientes, ¿ya? Que es más que nada en cuadros de inmunosupresión, ¿ya? La mortalidad en pacientes previamente sanos es 10%, pero empieza a aumentar con el tiempo, ¿ya? Porque como es un cuadro séptico, puede evolucionar a un shock séptico, a infección metastásica de diferentes órganos, y en pacientes con AR, recuerden que la artritis reumatoide es una condición que daña per se el cartílago articular, y toda enfermedad que produce daño al cartílago articular produce un aumento en la posibilidad que alguna bacteria se aloje ahí y que haya infección, ¿ya? Además, todas estas mesenquimopatías tipo AR es un tipo de inmunosupresión. ¿Ya? Todas las enfermedades autoinmunes eh, te da per se un componente de inmunosupresión. El sistema inmune ya funciona de forma anómala. Sumado a esto, el paciente va a tener un tratamiento que es inmunosupresor del tipo corticoide, si es que está con él, o metotrexato o algún otro inmunomodulador o supresor. Por este contexto, los pacientes con AR o otro tipo de patología que afecte el cartílago de forma erosiva, ya tiene mayor secuelas y mayor mortalidad, así como también mayor posibilidad de padecerlo. Ya tiene todo eso. Por este motivo, debe tener un alto índice de sospecha y sobre todo en adultos mayores que hacen un cuadro un poco más leve, ya que puede pasar más desapercibido. Respecto a la evolución natural, ya esto vamos a ver que inicialmente hay una destrucción de proteoglicanos, que puede ser los primeros 2 días. Después de ahí en adelante hay una pérdida de cartílago. Del día 8 en adelante ya aparecen lesiones irreversibles, ¿ya? Pero esto es a corto plazo. Recordemos que si esto, por ejemplo, es tratado el día 4 o 5 recién, ya pueden aparecer lesiones a largo plazo. Ya no significa esto que si lo tratas antes del día 8 no van a haber secuelas, no es así. Del día 8 en adelante, lesiones irreversibles, complicaciones, ¿verdad?, que pueden ser locales o a distancia, colecciones, propagación por contigüidad también. Y a las 2 semanas aparece lesión ósea con osteomielitis, lesión epifisiaria y metafisiaria. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo? Pueden ser edad avanzada, enfermedad articular preexistente, infección de los tejidos blandos periarticular, cirugía articular reciente, uso de fármacos EV. Esto es más que nada porque cuando hay una infección, por ejemplo, de la vía venosa, o una flebitis, que puede ser, por ejemplo, por una vía infectada, puede ser por un medicamento flevítico, ¿ya? Como por ejemplo las cargas de potasio, ocurre, ya que esa inflamación a nivel venosa causa un ambiente que predispone mucho que se infecte por estafilococo. Y cuando eso ocurre, hay diseminación a distancia, y esto hay que pensar que una de las partes a la que puede llegar el estáfilo es justamente a nivel articular. Y esto es, por este motivo, aún más frecuente con algún acceso vascular profundo, ya como un catéter venoso central.
También otros cuadros como inmunosupresión, como la diabetes, pueden producir mayor riesgo de que dé esta patología. De la clasificación vamos a tener dos grandes tipos, ¿ya? Una es la artritis séptica no gonocócica y la otra es la gonocócica, así como otra que es más crónica, que es la tuberculosis. Pero estas son las agudas. De la no gonocócica tenemos que ver que el 80% son monoarticulares y el 70% llegan a tener un cultivo interarticular positivo. De esta forma hay que ver que, en contraposición a esto, la artritis séptica gonocócica tiene otro cuadro, ya que es menos agudo a nivel articular, es más bien sistémico, ya que corresponde a la diseminación de un cuadro gonocócico, y parte con artralgias migratorias, ya daño también de partes blandas, compromiso del estado general, fiebre, ¿cierto? Y que se va viendo que esta artralgia, no artritis, artralgia, que es migratoria, ¿cierto? Se va moviendo, finalmente se localiza en una articulación y ahí es donde se instala, ¿verdad? Y aparecen más los cuadros inflamatorios clásicos, después de todo este cuadro de migración y compromiso del estado general. Y la tuberculosa, que no la vamos a ver ahora, tiene una evolución larvada, afecta a grandes articulaciones. ¿Cuáles van a ser los agentes más involucrados? Van a ser primero el Staphylococcus aureus, ¿cierto? Esto afecta perfectamente a adultos sanos y más aún con artropatía previa. El Streptococcus, ¿cierto? Que también afecta a adultos sanos y más a aquellos con hipoesplenismo, que pueden ser, recuerden, puede producirse esplenectomía por un traumatismo abdominal cerrado, un estallido esplénico, puede ser por enfermedades autoinmunes, por ejemplo, el PTI, ¿cierto? Uno de los escalones de tratamiento viene a ser la esplenectomía. Entonces, hay diferentes grupos de pacientes que por X motivos se van esplenectomizando y tienen más riesgo para hacer enfermedades tóxicas en general. También los gram negativos, y ahí recordar los inmunosuprimidos, ¿cierto? Y la infección gastrointestinal que puede surgir como potencial foco. Brucelosis, que es mucho más infrecuente, y también los micoplasmas, que es mucho más infrecuente. Recordar aquí un punto importante, que ustedes van a ver con cierta frecuencia más adelante, sobre todo en medicina, que de repente aparecen sepsis por esta Staphylococcus aureus, ya como en el caso de esta misma enfermedad u otras enfermedades, lo que corresponde es, antes que nada, tomar un hemocultivo. Cuando estos hemocultivos aparecen positivos para un Staphylococcus aureus, hay que siempre descartar infección diseminada, siempre. Y esto hay que hacer siempre un ecocardio, ¿ya? Para descartar que sea una válvula cardíaca la que está infectada. También estudio con TAC, ¿ya? Tórax, abdomen, pelvis, para identificar si hay algún absceso. Y además buscar dirigidamente el examen físico si es que hay compromiso articular o no, entre otras cosas, ¿ya? También correspondería un cintigrama óseo. Todas estas cosas que yo le digo para que recuerden que cuando hay una infección estafilocócica, ¿cierto? Que les da hemocultivos positivos para esta gente, tienen que buscar siempre la localización, ¿ya? Esto es elemental en búsqueda del foco de estos pacientes, porque si no siguen multiplicándose los focos más adelante y no para. Respecto a la artritis no gonocócica, vamos a ver que es un cuadro que generalmente es una monoartritis y el resto, 20%, ya pueden ser oligo e inclusive poliartritis, pero es cada vez más raro, mientras más articulaciones es más infrecuente. Ya lo más frecuente es que sea una articulación, solamente una. Y hay signos inflamatorios articulares como edema, colon local, eritema, impotencia funcional y derrame articular, ya que son signos clásicos. Y ahí el más importante va a ser dolor, como puede ser el estado general, fiebre, ¿cierto? Como elementos generales, y harto aumento de volumen, con harto dolor al movilizar, y harto derrame articular también. Fiebre que puede estar ausente en adultos mayores, y las articulaciones más afectadas en orden van a ser rodilla, cadera, hombro y tobillo, donde rodilla es lejos lo más frecuente y es lo que deben considerar de inmediato. ¿Cierto? También pueden ser cuadros con oligoartritis, poliartritis, y esto puede ocurrir en enfermedades sistémicas del tejido conectivo, porque recuerden que cuando hay enfermedades autoinmunes que afectan los cartílagos articulares, mientras más articulaciones hayan dañadas, cada una de ellas tiene más riesgo de que sea colonizada por alguna bacteria. Este es un ejemplo, ¿cierto? Esto es una artritis séptica no gonocócica de rodilla. Se puede ver un gran aumento de volumen articular y tiene algunos elementos que hacen pensar que ya se han hecho
artrocentesis de este paciente, múltiple. Y que es similar, ¿verdad? Mucho cambio inflamatorio, mucho dolor, aumento de calor local, cierto edema, y también en este caso que es más dramático, hay supuración. ¿Ya? Esto fistulizó desde la articulación hasta la piel. Esto es bastante más dramático. ¿Ya? Aquí hay que pensar que aquí ya hay un daño muy instalado y que el tratamiento quirúrgico aquí va a ser un pilar más que fundamental y tiene que ser prolijo. Bueno, en adultos mayores el cuadro es un poco distinto. ¿Ya? La fiebre es un elemento que es más constante. ¿Ya? Vamos a ver que no todos la tienen, no todos la van a presentar. Los signos inflamatorios son menos intensos y hacen una posición característica antiálgica cuando es en cadera. Los adultos mayores sí pueden tener más riesgo de hacer artritis séptica de cadera más que de rodilla. Y cuando esto ocurre, tienen una postura especial donde van apoyando la extremidad inferior con una posición antiálgica en flexión. Y esto porque no desean cargar el peso en la cadera. Cuando eso ocurre y van caminando con este tipo de cojera, hay que sospechar que la articulación que está afectada es la cadera. Respecto al diagnóstico, vamos a saber que hay una clínica propia, que ya lo vimos, ¿cierto? Y además a nivel de laboratorio son diferentes elementos que sugieren infección. Aumento de la PCR, VHS, también leucocitosis, y los hemocultivos van a ser positivos en 50% de las veces. ¿Cuándo van a ser negativos? Generalmente cuando el cuadro fue pesquisado muy temprano, ya hay la positividad un poco más baja. Mientras más tiempo se deje estar, más probabilidad que el cuadro ya empiece a haber liberación de bacterias del torrente sanguíneo, por supuesto. Y lo otro es que también es muy frecuente que por uso de antibióticos el cultivo finalmente salga negativo. Estamos hablando de hemocultivo todavía. Finalmente el diagnóstico se confirma por artrocentesis, ¿ya? Y esto, el ideal es obtener la muestra previo de que partan los antibióticos, apoyado de imágenes, generalmente la eco es una buena opción, y los cultivos son positivos el 70% de las veces, ¿ya? La tensión Gram es positiva hasta el 50%, y cuando hay cierta certeza ya de que ya esto es una artritis séptica, el líquido séptico al laboratorio, ya antes que nada dos cosas. Primero, hay que ver el aspecto macroscópico ya del líquido. Recuerden que el líquido articular normal tiene una alta filancia. Tú puedes tomar el líquido con tus dedos, separarlo ya, y arma esta continuo ya entre los dos dedos que están separando y no se rompe. Demora harto en separarse y en romperse. Pero cuando eso se pierde y el líquido sale más espeso, ¿cierto? Menos filante y más opaco, ya tú tienes que sospechar que esto es séptico. ¿Por qué digo sospechar? Porque de hecho hay otras enfermedades, como por ejemplo, ustedes hacen esto mismo a nivel del tórax, en una toracocentesis, y sacan ese líquido purulento, ¿cierto? Y todo, y ustedes saben al tiro que eso es una infección bacteriana, ¿cierto? Una empírica. Aquí no, aquí hay que tener un cuidado especial. En la articulación, lo que puede ocurrir es que haya en verdad una artritis por cristales. Y el aspecto de esto, cuando es intenso, puede asemejar y confundirse a una artritis séptica. Y a eso generalmente igual es preguntado para que lo recuerden en la prueba. Y ahí lo que ocurre es que uno debiera esperar, ¿cierto?, el laboratorio para estar seguro. Ahora, esto no quiere decir que no vayan a dejar antibióticos al tiro si es que lo sospechan. Lo que quiere decir es que para hacer el diagnóstico de certeza tienen que esperar, ¿cierto?, el laboratorio. ¿Y qué es lo que se ve ahí? Se ve que el leucocito, ¿cierto?, generalmente sobre 100.000, puede ser menos, en general es de 50.000 hacia arriba, ¿ya? De predominio polimorfo nuclear, con glucosa que es menos del 50% de la sanguínea. Con eso ustedes ya dicen, ya, esto claramente es séptico. De todos estos elementos, el más importante es que haya un gram positivo. Si le sale la tensión de gram positivo para algo, eso automáticamente es una artritis séptica. El otro elemento, ¿cierto?, importante es la glucosa. Mientras más baja esté, más probable es que sea una artritis séptica. ¿Ya? Con cierta consideración de que hay una enfermedad, ya que es la AR, la artritis séptica produce también una disminución de la glucosa a ese nivel. No solamente ahí, sino que también de los líquidos pleurales. ¿Ya?
La AR es una enfermedad que produce una disminución del traspaso de glucosa hacia la sinovial. Eso puede ser como la excepción. Pero con los otros componentes queda más o menos claro que vendría a ser un líquido séptico. Bueno, y la artrosíntesis, ¿verdad? Corresponde a la técnica que debe ser realizada con técnica estéril, e idealmente apoyada con eco, donde el paciente en decúbito supino con la pierna en extensión, tanto por medial o lateral, en el tercio superior de la patela y con agujas 45 grados, insertan una jeringa, ¿cierto? Aspiran y sacan este líquido. Esto puede ser tanto diagnóstico como terapéutico, porque si no hay disponibilidad de cirugía, que es uno de los pilares de la terapia, pueden hacer esto para hacer un lavado y pasar solución fisiológica, introducirla, ¿cierto? Y después de un momento retirarla y así en varias oportunidades hasta que el líquido se va limpiando, ya en espera de que el paciente sea llevado a cirugía, que es una parte fundamental. Ya, este es un esquema para que lo vean, ese es el sitio de ingreso. Ya, la verdad es que esto se pudiese apoyar con eco y generalmente lo hacen más los traumatólogos. ¿Ya? Es poco frecuente que otro médico lo haga. ¿Ya? Eh, Importante, ¿cierto? Ir por lateral, ¿cierto? A la patela y quizá 45 grados. Bueno, ese es el aspecto del líquido que les comentaba, ¿cierto? Bastante oscuro y si uno le hiciera diferentes pruebas saldría toda la bioquímica que les mencioné anteriormente. Ahora, respecto a las imágenes, también pueden apoyar, pero bastante menos. La radiografía es útil para detección de derrame articular, que es uno de los elementos que aparecen, y cuando aparece gas es sugerente de infección por E. coli o anaerobios, pero bastante infrecuente. La radiografía de forma tardía puede revelar cambios a nivel del cartílago articular y a nivel precoz derrame articular, eso es lo que van a ver a la semana osteoporosis periarticular y en la segunda semana erosiones articulares. Entonces la radiografía es más bien tardía para identificar signos de lesión eh, al cartílago. Si es más rápida para ver netamente el derrame articular. Y la ecografía es útil para ver también derrame articular y para guiar, ¿cierto?, en caso necesario, la artrosíntesis. Esto corresponde a un aumento ya del espacio articular, básicamente. ¿Ya? Esto idealmente también que lo vea siempre un traumatólogo si es que está disponible, ¿ya? Pero la verdad es que no es mucha más la información que te da una radiografía. Ya, estamos casi listos con esto. Si tienen preguntas, chicos. El tratamiento, ya vimos que el cuadro es bien similar, antes que nada, entre la gonocócica y la no gonocócica, ¿cierto? Recordando que la gonocócica, la gran diferencia es que también tiene compromiso sexual general. Recuerden que es otro contexto de paciente, es un adulto joven, ¿cierto? O adolescente, ya que tiene conductas sexuales de riesgo, y que hay que preguntarlas dirigidamente, y también hay que recordar que el paciente puede omitirlo o puede de entrada mentir respecto a eso, ya donde con estos antecedentes ya rescatados uno tiene que empezar a pensarlo, sumado al cuadro, donde hay un compromiso sexual general, fiebre, artralgias, que son migratorias, y finalmente en una de ellas se localiza ya esta artralgia, se convierte en artritis y aparecen todos estos elementos de inflamación y otras cosas que ya vimos anteriormente. Eh, ¿Cuál va a ser la terapia de esto? De la no gonocócica, antibióticos, ¿cierto? Ya se hace el diagnóstico y todo, antibióticos. ¿Pero antibióticos desde cuándo? Desde inmediato, pero se cuentan desde que se desfoca, ¿ya? Porque esto es con antibióticos y cirugía, no es solamente una o la otra, son ambas. Esto tiene que ir a un aseo quirúrgico. Y este aseo quirúrgico puede ser de forma abierta, ¿ya? O puede ser con artrocentesis también, o más bien con, más que artrocentesis, una artroscopía. ¿Ya? Se puede hacer aseo por artroscopía. Eso ya es manejo del traumatólogo. Y él decide cómo accede, si lo va a hacer por vía abierta o por alguna otra forma. Los antibióticos, ¿cierto? Hay que dejarlos de entrada, una vez que ya hay sospecha del diagnóstico, ya se tomaron los cultivos, y hay que hacerlo de forma endovenosa, pero posteriormente, ya a la tercera semana, se puede pasar a oral, si es que ya se desfocó y si es que el paciente va bien, y de esta semana en adelante completar los 28 días. ¿Ya? Todo esto válido desde que se desfoca.
debe cubrir los principales agentes sospechosos, es decir, cubrir Staphylococcus aureus, y esto puede ser con cefazolina, con cloxa, ¿cierto? Y si esto ocurrió en contexto de la salud, vancomicina. Aquí, ojo, porque cuando ustedes revisan esto, a mí me gusta recomendar mucho una fuente que es el Empendium, probablemente ya lo conocen, y el Empendium, cuando ustedes revisan este tema en esa fuente, van a ver que ellos recomiendan vancomicina, ya no cefazolina y no cloxa. ¿Por qué? Porque el Empendium es más bien un resumen de las diferentes guías que son o europeas o estadounidenses, de las guías americanas. Y en esas guías, ¿cierto? La vancomicina se emplea de elección porque ya tienen mucho estafilococo de la comunidad que es resistente. Entonces, por ello, ellos manejan, ¿cierto? El estáfilo de entrada con vancomicina, cosa que en nuestro medio no ocurre todavía. Así que nosotros sí podemos ocupar cefazolina y cloxa. Por lo demás, si se da en contexto de alguna bacteriemia por algún agente conocido, debe cubrirse dicho agente. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si hay un paciente que está con una neumonía y hace hemocultivos positivos para el neumococo, y en ese contexto empieza con algún aumento de volumen articular y todo el cuadro que ya dijimos, hay que pensar que esa artritis séptica va a ser por el mismo neumococo. ¿Ya? Y por ende hay que pensar en esa agente como causa principal. Sumado a esto, ¿cierto? Como ya dijimos, drenaje articular o quirúrgico y control con nuestros anestesios líquidos. Y del lado gonocócico, la verdad es que andan bastante bien con tratamiento antibiótico, también cierto, cirugía eh, siempre considerarlo, y de ellos el antibiótico va a cambiar un poco, en vez de cloxa o cefazolina, se va a dejar ceftriaxona, ¿ya? Esto es por una semana, 1 gramo por día. Y además de esto, asociar al tratamiento para clamidia, hay que pensar que el paciente tiene un gonococo. Y una de las cosas que ocurre ahí es que cuando un paciente tiene una ITS, tienes que pensar que tiene varias. Ya, de hecho, todo paciente con una ITS las tiene todas hasta demostrar lo contrario. Un paciente que tiene este cuadro hay que pedirle además un VIH, hay que pedirle ¿cierto? Un BDRL, hay que pensar que además tiene una uretritis no gonocócica. Y eso se complementa en la terapia con acitromicina. ¿Ya? Pero eso sale un poco de lo que les van a preguntar respecto a esto. ¿Ya? Así que voy a dejar la grabación para que puedan hacer preguntas.